Pues es muy claro, ¿no? Que actúan de manera tendenciosa, ya es de dominio público y cada vez se pone más de manifiesto, cada vez se exhiben más. Ya hemos hablado de que todo este andamiaje lo crearon para proteger los intereses de una minoría. Es como si están en una mesa, porque es mafioso todo. Tolstoy decía que un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Imagínense a alguien o un grupo de personas que esté en una mesa jugando póker. Capos, no solo del crimen organizado, sino de la delincuencia de cuello blanco. Y hay unos sicarios ahí. Está en la mesa, están los cuidando. Casi se puede percibir el mensaje, déjenlos trabajar. Pues así era, en sentido figurado. Vamos a blindarnos, vamos a crear una estructura para que podamos robar sin ningún problema, que nos dejen trabajar y que esa estructura nos proteja. Es un Estado mafioso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, los mejores despachos de abogados internacionales que vengan, aunque parezca increíble lo que les voy a decir, que vengan a redactar las reformas estructurales, que vengan a redactar los artículos de la Constitución de México para que se entregue el petróleo, la industria eléctrica, y que no pueda nadie dar marcha atrás a esas reformas, que sean lo opuesto a lo que se estableció originalmente en la Constitución del 17, en el artículo 27, en el artículo 28, en el artículo 25 y en las leyes secundarias que prevalecieron durante mucho tiempo. Acuérdense que después de que se logra establecer en el artículo 27 que el petróleo y los recursos naturales son propiedad de la nación, hay una protesta fuertísima. En ese entonces, del gobierno de Estados Unidos y de los ingleses, porque las compañías petroleras
extranjeras. Se sentían los dueños de toda una franja en el Golfo, donde operaban. Compraban la tierra, grandes extensiones de terrenos, y existía la mentalidad, o querían establecer el principio o el criterio de que, como en Estados Unidos el dueño de la tierra era el dueño del subsuelo. Entonces, Tampico, San Luis Potosí, recordemos que en 1901 se descubre se perfora el primer pozo petrolero en Ébano, San Luis Potosí. Pero ahí estaba lo que se llamaba la Franja de Oro, y ahí estaban todas las compañías petroleras extranjeras, todo el Golfo. La parte de San Luis, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Entonces, ¿qué hacen nuestros constituyentes del 17? Apoyándose, y uno de los ideólogos de esta decisión fue Andrés Molina Enríquez, un intelectual revolucionario que va analizando una fórmula de cómo resolver esto, si el dueño de la tierra era el dueño del subsuelo. Como durante la colonia el subsuelo era del rey, él, utilizando esta figura legal, modifica, cambia el poder del monarca, del rey, por la nación. Y elaboran este nuevo criterio de que todo lo que hay en el subsuelo de México, el petróleo, todo, los minerales, son propiedad de la nación. Pero eso no estaba en las leyes. Son de las cosas muy buenas del presidente Carranza. Entonces, no se esperaban. En Querétaro había muchos agentes, como hay ahora, no, ahora hay más. Le voy a poner una manta por aquí cerca. Maneje con cuidado, no vaya a atropellar a un agente. Estaban ahí en Querétaro, y de repente, sin dar mucho tiempo, porque fue como en sigilo, se presenta el proyecto para lo que iba a ser el artículo 27, y ahí queda escrito de que el subsuelo es propiedad de la nación.
Imagínense lo que piensan y la molestia y los telegramas del gobierno de Estados Unidos hacia México. Pero ya había quedado aprobado. Pero era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte la presión que nunca se había podido hacer la ley reglamentaria del 27. Porque de ahí vino la tensión derivada de los tratados de Bucareli, amenazas de invasiones, porque las empresas petroleras extranjeras tenían ejércitos, guardias blancas. Siempre recomiendo la película La Rosa Blanca de Bruno Traven y la novela. Le decía a un propietario de un terreno: ¿nos vendes o le compramos a la viuda? Y eran los dueños. Se hablaba incluso de que querían crear la República del Golfo. Y constantemente la Armada estadounidense en el Golfo. Hay como 2 o 3. Pablo González primero, creo que después el que era yerno de Carranza, buen revolucionario veracruzano. No, Heriberto. No, también estuvo metido defendiendo el asunto, Heriberto Jara. Cándido Aguilar. Cándido Aguilar. También mencionó la frase y la mencionó el presidente Calles, porque era muy fuerte la presión. Y la frase, palabras más, palabras menos, es: si nos invaden, le vamos a prender fuego a todos los pozos petroleros del Golfo. Y se va a ver el incendio hasta Nuevo León. Los 3, Todo esto para los jóvenes, ¿no? Cándido Aguilar. Pero lo dijo primero Pablo González, que estaba a cargo de la zona. Y luego lo repitió Cándido, no sé quién lo dijo primero, y luego Calles, por las presiones. Eso para los jóvenes. Pues eso nos costó la defensa del petróleo. Luego el general, que había estado allá de comandante de zona en Papantla, y hablaba constantemente, está en sus apuntes, con Heriberto Jara, que era gobernador en ese entonces. Él era capitán, Cárdenas. Iba el gobernador de Veracruz, Heriberto Jara, y platicaban, y estaban muy conscientes de todos los abusos cometidos por las compañías.
cuando toma la decisión el general Cárdenas de expropiar el petróleo, en Cuernavaca, caminando, solo, en la carretera, porque lo del espionaje viene de tiempo atrás. Una ocasión me platicó el ingeniero Cárdenas, que acompañó a su papá después de ser presidente. Creo que fueron a Juárez o a Tijuana, y no sé si en Juárez, en Tijuana o del otro lado, llevaron el carro donde se trasladaban a lavar, y en una rampa lo están lavando y le encuentran micrófono. Siempre ha habido eso, nada más que ahora está más sofisticado porque ahora sonorizan todo, tienen satélites, tienen de todo. Bueno, toma la decisión caminando. A mí me tocó tratar asuntos con Gutiérrez Barrios cuando estábamos en la oposición. Me llamaba mucho la atención que tenía una fuente, porque se pensaba en aquel entonces de que el agua, ¿no?, interfería y distorsionaba el sonido. Lo otro es que ponían radio, música, y en Gobernación, para hablar por teléfono, no sé si todavía se mantenga, deberían de mantenerlo eso, así como están los sótanos, invitar a la gente a que vaya, a los jóvenes. Tenían unas casetas, se metían, y una caseta blindada para hablar por teléfono. Pero regresando, cuando el general expropia, recuerda en sus apuntes esas visitas y esas pláticas con el gobernador de Veracruz, con Heriberto Jara. Entonces todo esto lo lleva a tomar la decisión. Cuando platica en Cuernavaca, también en vísperas del 18 de marzo del 38, con el general Mújica, que era su paisano, su amigo, su maestro, lo quería mucho el general, se querían mucho. Ahí hacen el análisis de que, como ya se veía venir la Segunda Guerra Mundial, que iba a ser muy difícil que Estados Unidos nos invadiera. Además, siempre lo he dicho, el presidente de Estados Unidos era Franklin Delano Roosevelt, lo mejor que ha habido. Lincoln, republicano, y Roosevelt, demócrata. Los dos han tratado a México con mucho respeto. Los dos. Lincoln defendió a México cuando la invasión de Estados Unidos, en el 47, y le costó, porque lo acusaron de traidor. Luego llega a la presidencia, apoya al presidente Juárez
nunca reconoce a Maximiliano y permite que Juárez esté 2 años en Chihuahua y 1 año en Paso del Norte. Y se protege a la familia, ¿no? Todo el sufrimiento porque fallecieron hijos del presidente Juárez, pero se protege en Estados Unidos. Eso es Lincoln, por eso se decía, habrán muchos Abranes, pero como Abraham no habrán. Y el otro, Roosevelt. El caso es que se propia el petróleo y queda en la Constitución, el 27, de que no se permitirá que empresas particulares exploten el petróleo, que es de México, que es de la nación. Y solo se le agrega mediante contrato o concesiones. Entonces, como se deja eso, después del general Cárdenas, se dan unos contratos para la explotación de la franja del Golfo, los llamados contratos riesgo, que afortunadamente en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, siendo director de Pemex, don Jesús Reyes Heroles, se cancelan. Y de suerte, 2, 3 años después de cancelados los contratos, porque toda la franja estaba entregada por esos contratos. Entonces se cancelan los contratos riesgo y poco después se descubre Cantarell, este gran yacimiento. Y empiezan a explorar y a perforar Cantarell, y ese campo llegó a producir más de 2 millones de barriles diarios. Pero don Adolfo Ruiz Cortines modifica el 27 y le quita que no se van a dar concesiones. Y Adolfo López Mateos le quita el 27, le pone, creo que 12 palabras. Y queda el 27, no se entregarán en materia de petróleo ni concesiones ni contratos. Vienen estos neoliberales, corruptos, entreguistas, ya no puedo decir más, y hacen la reforma. Y vuelven a abrir a las empresas la explotación del petróleo y hacen lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad.